¿Ustedes sabían que el trauma es una de las principales causas de muerte en los pacientes pediátricos? Esto es porque en Colombia los hospitales y centros de atención no están especializados en trauma pediátrico. ¿Por qué? Bueno, pues estos están especializados más que todo en el trauma adulto. Los centros que sí están especializados en trauma pediátrico reciben mayor demanda, por eso es importante identificar a qué centro vamos a trasladar a nuestro paciente pediátrico. Y es por eso que es importante identificar las diferencias anatómicas y fisiológicas entre un paciente adulto y el paciente pediátrico. Una de las diferencias anatómicas importantes es que los pacientes pediátricos, especialmente hasta los 6 meses, son respiradores nasales obligados porque tienen la lengua muy grande en comparación de su boca. Esto produce que no puedan usar la boca como un medio de respiración, sino que son obligados a respirar por las narinas. Sin embargo, sus narinas son muy pequeñas, por lo tanto, también va a ser una resistencia más grande en la entrada del oxígeno. Otra diferencia anatómica es el occipucio. El occipucio es muy grande en comparación con su cuerpo, lo cual va a hacer que por su característica anatómica su occipucio lleve la cabeza hacia adelante y facilite la obstrucción de la vía aérea. También es importante entender que la tráquea de los bebés es de forma cónica. Entonces, esto hace de que haya, en caso de una obstrucción, el objeto extraño que esté obstruyendo se retenga en este lugar. Otra de las diferencias es que la epiglotis es un poco menos rígida. Esto hace que al momento de hacer la intubación se desplace con más facilidad, haciendo que se tape la glotis. Además, la superficie corporal de un paciente pediátrico es menor a la de un adulto. Esto los hace más susceptibles a que un traumatismo de alta energía cause mayor daño. Es por eso que el pulso en los niños se debe tomar braquial o femoral, ya que el cuello es más corto. Finalmente, es importante aplicar el protocolo ABCDE, ya que este nos ayuda a identificar lo que amenaza la vida del paciente pediátrico. Además, involucrar la F, ya que es la integración de la familia que nos va a ayudar a recopilar información importante para el caso. Con este caso clínico explicaremos paso a paso cómo debe ser la atención inicial en un paciente pediátrico en contexto del trauma. En el momento del arribo a la escena, al personal que es llamado se le debe explicar brevemente lo ocurrido, el número de víctimas y todo el contexto general del paciente o del accidente traumático. En el momento en el que arriba el personal hospitalario y hace la situación, lo primero que debe brindar es su seguridad, por lo tanto, verifica y hace todo lo posible para asegurar la escena, para prevenir alguna consecuencia de más. Del momento en el que esto esté realizado, en el que se haya asegurado la escena, se debe brindar la seguridad del personal paramédico, el personal hospitalario, por lo tanto es muy importante la bioseguridad. Se debe cumplir con seguridad, escena y situación. Posterior a eso se debe hacer un contacto con el paciente, verbal o físico. Teniendo todo esto realizado, prosigue la evaluación inicial, la cual, como lo mencionamos anteriormente, comienza con el paso X, que consiste específicamente en realizar una observación de alguna hemorragia exsanguinante que amenace la vida del paciente pediátrico. Entonces se analiza si en el mecanismo de trauma, por medio del mecanismo de trauma, se produjo una hemorragia exsanguinante que pueda alterar la vida del paciente. En el caso de este paciente, no existen hemorragias exsanguinantes que amenacen su vida. Por lo tanto, este ítem ya se observó. Posteriormente se prosigue con la letra A. La letra A tiene 2 puntos específicos: inmovilización y alineación de la columna cervical y la permeabilización de la vía aérea. Entonces, en este punto, lo que se hace es un control cervical básico y posición de decúbito supino con una columna cervical alineada. Entonces,
En este sentido es importante aclarar que esto casi siempre se hace en 2 tiempos para mantener la articulación y proteger los miembros desalineados. Respecto al método ideal para la movilización cervical es con el collar cervical. Posteriormente se prosigue al siguiente punto de la A, que es la apertura de la vía aérea. Entonces, en la apertura de la vía aérea hay 2 maniobras. Está la maniobra frente-mentón y la maniobra de tracción o subluxación mandibular. En trauma, la que predomina es la subluxación mandibular porque es la que tiene menos consecuencias respecto a daños o problemas en la columna cervical. Pero es importante mencionar que la vía aérea no solo se permeabiliza con estas maniobras. Es importante observar si en la vía aérea hay algo que esté obstruyendo y no deje entrar el aire en el paciente, ya que esto es la causa más frecuente de muerte súbita por trauma pediátrico. Entonces acá es importante tener 2 conceptos claros. Se deben retirar cuerpos extraños y aspirar secreciones en caso de fluidos como sangre, vómitos, etc. En nuestro caso, el paciente había tenido múltiples vómitos y tenía una obstrucción debido a esto. En este sentido, lo que se procede a realizar es una aspiración de secreciones. La aspiración de secreciones no debe durar más de 10 segundos y debe hacerse alrededor de todo, verificando o brindando que quede permeable toda la vía aérea. Y para asegurar esta permeabilización, lo que se hace es poner una cánula orofaringea. ¿Con el fin de qué? De que la lengua no sea un objeto de obstrucción en este caso. Por lo tanto, la cánula orofaringea se introduce teniendo en cuenta que el paciente esté inconsciente y que el paciente no presente reflejos nauseosos. Si es así, se introduce cánula orofaringea y en este sentido se tiene alineado al paciente columna cervical y permeabilizada y asegurada su vía aérea. Posteriormente se pasa a la letra B, la cual se refiere a la respiración. En esta letra B se intervienen en 2 momentos o en 2 puntos específicos también. El primero es brindar oxígeno y soporte ventilatorio si lo requiere al paciente politraumatizado. En nuestro caso, el niño no respira espontáneamente, sino que jadea. Por lo tanto, este niño requiere un soporte ventilatorio con BBM y oxígeno a 15 litros por minuto. En caso de que el niño respirara espontáneamente, se podría suplementar oxígeno con una máscara de no reinhalación con reservorio o con cánulas. Normalmente en trauma casi no se usan las cánulas nasales, sino más bien las máscaras de no reinhalación con reservorio. La C, la cual se refiere a la circulación y control de hemorragias adicionales. Entonces, en esta letra se debe valorar los estados de shock del paciente. Entonces se ve si existe palidez, cianosis, sudoración. Se deben palpar los pulsos periféricos como el radial y el pedial y los pulsos centrales como el carotidio o el femoral. En caso de los niños es importante mencionar que no siempre es posible palpar el carotidio, por lo tanto acá se cambiaría a palpar el braquial y el femoral. En este momento también es importante evaluar el llenado capilar, porque eso también nos indica respecto a la circulación del paciente. En este caso el paciente presenta un llenado capilar mayor a 3 segundos. Por lo tanto, se debe resolver teniendo accesos vasculares. En general se deben disponer de 2 vías y si el paciente presenta signos de shock, como en el caso de nuestro paciente,
se debe intervenir. Es importante mencionar que las dosis en caso de los pacientes pediátricos es de bolos de solución salina o de lactato de Ringer de 200 cc por kilogramo divididos en 3 bolos, y pues obviamente se iría evaluando, o un bolo de 60 cc por kilogramo. Seguidamente está la letra D, que se define como la disfunción neurológica. Entonces, para la evaluación de la disfunción neurológica se debe hacer por medio de la escala de Glasgow o la escala ADVI. En el caso, existen 2 escalas de Glasgow modificadas para niños menores de 3 años o la escala de Glasgow que se usa incluso en adultos. Como nuestro paciente es un paciente de 4 años, utilizamos la escala normal de Glasgow, la no modificada. En este evalúa la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En el caso de la evaluación de esta en nuestro paciente dio 3/15, lo cual indica un estado grave de disfunción neurológico, ya que no responde ninguna de los 3 ítems que evalúa esta escala. En este punto también se debe evaluar el estado pupilar, el tamaño, la simetría y la reactividad. En nuestro caso, el paciente presenta pupilas mióticas no reactivas. En este punto también es muy importante en los pacientes pediátricos evaluar la glicemia mediante una tira reactiva, ya que la alteración de esto puede traer consecuencias graves y puede ser un daño secundario de un trauma craneoencefálico como exposición. En este punto se evalúan partes del cuerpo que no eran posible observar en nuestra posición supina. Por lo tanto, el paciente se moviliza en bloque y se inspecciona las demás partes del cuerpo para encontrar causas que pueden alterar o dañar la integridad de nuestro paciente. Entonces, generalmente en este punto lo que se hace es retirar la ropa. Importantísimo recalcar que la ropa no se retira así normal, sino que se debe recortar y se debe hacer el movimiento en bloque para evaluar toda la parte o el cuerpo de nuestro paciente. Otro punto importante acá es que al hacerlo, lo que estamos haciendo es descubrirlo y podemos hacer que se produzca una hipotermia. Por esto es importante tener mantas térmicas para cubrirlo ya justo cuando haya sido valorado. Si fuese atención inicial de paciente politraumatizado adulto, ya se hubiese terminado la secuencia, pero en el caso de los niños se añade otra letra muy importante que es la F, que se refiere a familia. En este caso, el familiar debe estar presente para averiguar causas, partes subyacentes y que sienta una tranquilidad respecto al paciente como al familiar. Aquí se termina la secuencia de la atención del paciente politraumatizado en contexto del paciente pediátrico. Para concluir, es importante mencionar que todo esto se hace casi simultáneamente, sin embargo se sigue un orden secuencial para brindar un desarrollo adecuado y una atención adecuada. Otro punto importante es que todas las patologías que encontremos que amenacen la vida se deben resolver si es el caso o si es posible hacerlo. Otro punto muy importante es identificar, relacionar con el fin de brindarle la mejor atención a nuestro paciente pediátrico. Otro punto muy importante es el traslado adecuado en el momento en el que identificamos que el paciente está con la necesidad de traslado al sitio más adecuado. En el caso de nuestro paciente por los signos y por lo que se identificó tiene un trauma craneoencefálico muy severo. Por lo tanto, este debe ser trasladado a un centro de atención nivel alto, nivel 3, para que le brinde la mejor atención y tenga mejores probabilidades, sin demorarnos mucho en el tiempo, porque
entre más tiempo se dure sin ser atendido, peores pueden ser las consecuencias.